Bienvenidos nuevamente con ustedes para recordar el canal Volver a las Escrituras. Mi nombre es Enid Cedrón. En esta ocasión vamos a hablar del bautismo y el Pentecostés. Usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Pentecostés? Ya lo vamos a ver. Ya hemos hablado en otras oportunidades de el bautismo en una forma particular, como fue el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el de Saulo de Tarso, entre otros. Pero en esta ocasión vamos a precisar en qué consiste el bautismo verdadero. Acuérdense que Jesús habló de verdaderos adoradores. Y en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. El bautismo no es nada ligero, pero hay tantos conceptos como pareceres del mismo que están a la orden del día. Desviando el lenguaje y dándole otra aplicación que no está conforme a las Escrituras. A tal punto que se le dice al creyente que es imprescindible, o aquellos que llegan, que es imprescindible el testimonio público, este ritual, porque es el testimonio público de su fe, y algunos dicen que le llaman bajar a las escrituras, bajar a las aguas. Bajar a las aguas, y sería bajar, no, bajar a las aguas. A tal punto también que vamos a tener a dar contexto a todo esto. Y hablaremos de Primera de Corintios 10:1-4. Esa escritura que está allí se usa para decir que hubo bautismo en el antiguo pacto, que hubo bautismo en la nube y en el mar. Pasando por alto, porque esto es importante, no se puede pasar por alto que en la ley de Moisés lo que se daban eran lavamientos de purificación. Esto era algo muy riguroso, de mucha exigencia, lavamientos de purificación. Lo cual quiere decir que esta escritura nos lleva es a identificar, o sea, lo que destaca, identifica el cuidado de Dios al pueblo de Israel. Ahí dice, en esa escritura, dice que sus padres, o sea, sus antepasados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que fueron protegidos bajo la nube. Y aún estando en el mar, ahí estuvo el cuidado de Dios sobre los peligros y desafíos del mar. Ahí estuvo Dios cuidando de ellos. Eso es lo que en verdad esta escritura habla, y no habla de un bautismo del pacto, del antiguo pacto. También es importante mirar y evidente cómo Jesús mostró el bautismo. No lo mostró nunca como este ritual, sino que le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Eso es evidente. Todo ese capítulo de Nicodemo y Jesús es muy importante y muy significativo. En Lucas 3:15 y 16 es bueno traer la escritura porque ella nos va a dar este fundamento. Dice que el pueblo de los israelitas estaban en expectativa, preguntando si Juan sería el Cristo. Y él dijo que no era el Cristo, que venía uno que era más poderoso que él, el cual bautizaría, que él bautizaba con agua, pero él iba a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, esto fue muy explícito de Juan cuando dijo que él no era, sino que
venía uno más poderoso que él, el cual bautizaría con Espíritu Santo y su bautismo era con agua. Esto es bastante de tenerlo presente. La iglesia sigue a Jesús, no a Juan el Bautista. Hay otro texto en Lucas 24:49 donde Jesús dice que es necesario que Él se vaya, porque si Él no se va, el Consolador no vendrá. Y allí en ese capítulo 24:49 les dice que se vayan a la ciudad de Jerusalén, porque allí van a recibir la promesa y van a ser investidos del poder de lo alto. Luego en Juan 16:7 otra vez dice Jesús que conviene que Él se vaya, porque si Él no se va, el Consolador no vendrá. Entonces esto era de mucha trascendencia, la promesa del Espíritu Santo. Y este capítulo de Mateo 28:19, que es muy conocido, es muy diciente en cuanto a lo que es el bautismo. Y no es que un bautismo y te llevan allá el agua y te dicen que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo. No. En este momento aquí, Jesús, recordemos que el Evangelio de Mateo, muy particularmente, que llega, toda la escritura llega a nosotros, fue escrito a los judíos. Muy particularmente, este Evangelio fue escrito a los judíos. De tal manera que Jesús, en este mandato que le da a los discípulos, no va a decirle a los discípulos que vayan a practicar un ritual cuando ya estos rituales eran en la ley y Jesús era el cumplimiento ceremonial de la ley. Todas las ceremonias en Jesús ya tenían su cumplimiento, porque Jesús viene a establecer lo que es la gracia. Entonces, este ceremonial y estos ritos eran de la ley. Por lo tanto, Jesús, y ya los vimos, como en Moisés estaban lo que eran los lavamientos, la purificación. Por tanto, Jesús no sería una paradoja que Jesús, siendo el agua viva, mandara a sus discípulos a participar de tal ritual. Cuando Jesús, en el pozo de Jacob, a la mujer samaritana, le declaró que él era el agua viva. Así que si Jesús es el agua viva, las otras aguas ya no son vivas. Entonces esto es de mucha importancia. En Jesús se cumplió toda la ley ceremonial. Por tanto, el bautismo y el ser bautizado es identidad, es el conocimiento del Dios verdadero. Y este es el mandamiento que está en Mateo 28:19, es muy explícito. Dios conocía que su pueblo y los israelitas, los judíos, fueron llevados a lo que era toda la idolatría, los dioses falsos. Entonces él necesitaba ese mandamiento, que ellos pudieran conocerle a él, tener ese conocimiento. Y esto lo dice el Evangelio de Juan, que vamos a leer esta parte, porque nos va a ayudar en lo que estamos diciendo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? El conocimiento del Dios verdadero. Esto es bastante diciente. Y hemos llegado al Pentecostés. En Hechos 1:5, esta escritura es muy fundamental.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, ciertamente para esa fuerza, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero dice, pero vosotros seréis bautizados en muy pocos días con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué se le ha llamado Pentecostés? Porque Jesús, después de su resurrección, Jesús estuvo apareciéndose por 40 días. Y después de 10 días se dio lo que fue la venida del Espíritu Santo. Entonces esto por el tiempo 50 será llamado Pentecostés. Pero fíjense que dice allí en la escritura, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros. Observemos que no dice, porque Juan ciertamente les bautizó con agua. Los discípulos no fueron bautizados en ese bautismo de Juan, porque fíjese que lo dice muy puntualmente Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. No dice les bautizó. Entonces esto es para discernir esa escritura. ¿Qué hace Jesús? Jesús le ordena a sus discípulos ir a Jerusalén para esperar que la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo. Este fue un evento trascendental. Este fue un evento trascendental después de la resurrección de Jesús. O sea, recordemos que cuando Jesús vino toda la profecía, cómo hablaba de su venida y el cumplimiento de su venida. Ahora es la venida del Espíritu Santo. Ya Jesús se va. Y es la manifestación invisible, incorpórea de Dios. Esto es trascendental, porque es un evento, es un hecho que va a traer la venida del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, invisible, incorpóreo. Ya los discípulos no van a tener esa parte de Jesús encarnado que ellos podían. No, ahora viene el Espíritu Santo. Y dice que todos, en el Hechos 2:4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y también habla, cuando ya miramos que el Espíritu Santo y fuego. Fíjense que aquí todos fueron llenos, o sea, todos fueron bautizados. ¿Qué hizo el fuego? El fuego venía a cumplir lo que el lavamiento hacía en el antiguo pacto. El fuego es el fuego purificador. Entonces ya llegó ese momento en que ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, fueron bautizados. Entonces aquí se da la plenitud de la manifestación de Dios Espíritu. O sea, Dios es Espíritu. Esto se lo hizo él también saber a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Le dijo, Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por todo lo anterior que hemos visto, hay otra cosa que es también de señalar. Y es que los discípulos, en ese momento en el Pentecostés, eso no fue una gritería, ni que ellos hablaban una jeringonza, ni cualquier lengua. La Escritura dice que fue otras lenguas. Fue otras lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas otras lenguas era una señal visible de Dios. Porque ahora Dios, que es espíritu invisible, y estas lenguas era una señal. No solamente es una señal a los discípulos, sino a todos los que estaban presentes. Todos los presentes oían a los discípulos hablar en sus propias lenguas, de tal manera que ellos podían comprender lo que ellos decían. O sea, fueron otras lenguas, otros idiomas, en la propia lengua de los presentes que estaban ahí, y podían comprender, podían saber qué estaban diciendo. Como si nosotros en cualquier momento estuviéramos en un evento donde hubiera una cantidad de gringos y todo puro inglés, y uno confuso, bueno, ¿qué están diciendo? No, ellos se maravillaban porque les oían hablar en su propia lengua.
las maravillas de Dios. O sea, que fueron otras lenguas, no lenguas extrañas. Como de pronto está por allá en Corintio, que habla de lenguas extrañas cuando viene esa manifestación de alabanza y se habla a Dios y dice que el que habla en lengua habla a Dios, y que también dice una escritura que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, en ese momento, cuando hay una manifestación y la presencia de Dios y el creyente comienza a hablar en lenguas extrañas, o sea, que está hablando a Dios. Entonces, estas no fueron lenguas extrañas, fueron otras lenguas en el propio, o sea, esta fue una señal visible. Y es importante esta escritura que nos va a ayudar a precisar esto. Miren Romanos 1:20. Romanos 1:20 y 23. Miren lo que dice. Esta escritura es muy significativa. Es porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, esta escritura nos lleva aquí. Esas otras lenguas fue la manifestación, la señal invisible de que allí había llegado el Espíritu Santo, de la presencia del Dios ahora que es espíritu, porque Dios es espíritu, o sea, Dios es invisible, es incorpóreo. ¿Cómo se manifiesta? Tal como lo dice aquí el libro de Romanos, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Eso fue lo que sucedió aquí. La manifestación de Dios invisible, su Espíritu Santo se hizo visible a través de estas lenguas, de estas otras lenguas. Fue la señal, una señal que estaba hablando no solamente a los discípulos, sino a todos, y ha trascendido hasta nosotros, hasta el día de hoy. Por eso es que el Pentecostés no es una algarabía y que ellos estaban allí, no, sino que hubo una manifestación de la venida, de la presencia, de la plenitud de Dios invisible, incorpóreo. Y esas otras lenguas hicieron visible ese momento y les habló de que ahí había venido el Espíritu Santo. Entonces, esta escritura, así como toda la escritura que hemos visto en este momento, en este contenido, nos lleva a una gran reflexión, a mirar el bautismo verdadero que es la identidad, el pleno conocimiento, como exactamente lo leímos en el Evangelio de Juan 17:3, el conocimiento, porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hemos terminado. Creo que hay una claridad en que el ritual ya Jesús cumplió. Él dio cumplimiento a todo ese ceremonial del antiguo pacto, esa ley ceremonial. Y que ahora nosotros en Jesús estamos llamados a ser bautizados en el conocimiento, con esa identidad, con esa convicción de saber de quiénes somos. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y Dios levantó a Jesús de los muertos y se hizo presente el Dios Espíritu, el Dios invisible, en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Okay? Nos vemos en otra oportunidad y que Dios nos siga ayudando a todos.